Que Dios los bendiga grandemente. Dando continuidad, la respuesta para Venezuela, si tenemos en cuenta lo que dice en Éxodo capítulo 17, versículo 12, ahí vemos cuando Israel salió de Egipto, pasó por la tierra de Amalek. Para ellos poder hacer frente a esa situación, tuvieron que luchar. Con esto yo no quiero incitar a la gente a la violencia, no. Pero vemos que cuando Moisés estaba orando, entonces el pueblo de Israel podía vencer al adversario. Pero Moisés, como era humano, se cansaba. Las manos se le cansaban porque las tenía subidas. Entonces determinaron que Aarón, su hermano, y Hur le sostenían las manos, los sentaron a piedra. Ahí vemos lo importante que es la oración, y sobre todo con las manos subidas. Por eso quizá nosotros no tenemos mucho conocimiento acerca de lo importante que es la oración. Por eso nosotros, para vivir en paz, que eso es lo que se pretende, tenemos que tener en cuenta lo importante que es la oración. Pero a nosotros no nos gusta mucho orar. La Virgen ha dicho en sus apariciones que cada día tendríamos que estar 3 horas orando. El ser humano tiene tiempo para muchas cosas, para los proyectos, sus actividades y también para sus recreamientos. En cambio, no tiene tiempo para orar. Por eso, con la oración, con la penitencia, con el ayuno, nosotros nos podemos superar en lo físico, en lo material y en lo espiritual. Nosotros tenemos que llegar a esa conclusión. Esas son las armas que Dios nos ha dejado. Orar y ayunar. Nosotros, si lo entendemos así, si eso lo llevamos a la práctica, Dios podrá obrar maravillas. Pero el ser humano eso no le da importancia, no lo lleva a la práctica y por eso nosotros vivimos como vivimos. Muchas veces estamos arruinados espiritualmente. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Marcos 14:38, orad y velad para no caer en tentación, porque el espíritu es decidido, mas la carne es débil. Nosotros tenemos que llegar a esa conclusión. La oración siempre tiene que estar unida a nosotros, para que nosotros lo podamos superar, porque nosotros por naturaleza somos limitados. Pero si nosotros lo llevamos a la práctica, Dios va a estar con nosotros. En relación con la oración, también ha dicho la Virgen, todas las oraciones son igual delante de Dios. Si salen de fe y del corazón, tienen que salir de fe y del corazón, que sean sentidas, no mecánicas. Si también tenemos en cuenta lo que dice Santa Teresa, toda alma que no ora es un alma paralítica. Nuestra iglesia, esta es mi opinión, pienso que está llena de paralíticos y muertos espiritualmente. Esto los creyentes y los consagrados lo tenemos que entender así. Por eso, si nosotros hacemos uso de esas armas, nosotros podremos salir de esta situación. Pero al ser humano eso le queda demasiado grande. Por eso ahora es nuestro momento, nuestra oportunidad. Yo entiendo que si nosotros llevamos
esa táctica de orar. Nosotros somos la respuesta para este mundo, no solamente para Venezuela. Pero hace falta que nosotros haya voluntad, deseo de conectarnos con Dios. De esa forma nosotros nos podemos conectar. No es con la violencia, no es con nuestros razonamientos. Por eso ahora es nuestro momento de que lo entendamos, que tenemos que depender de Dios siempre. El ser humano tiene que depender de Dios. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Éxodo 32, versículo 11 al 14, cuando Moisés tuvo que interceder por Israel, Dios había determinado de que se quería deshacer de ese pueblo, pero por la intervención de Moisés, Dios se arrepintió. Dios manda a que el hombre se arrepienta, pero en ese caso Moisés le pidió a Dios que se arrepintiese y se arrepintió. Para que entendamos lo importante que es la oración, y sobre todo si va acompañada del ayuno. Nosotros como que creyentes tenemos que entenderlo así, pero el ser humano casi todo el tiempo se deja llevar por su lógica, su fe, su creencia, y no lo entiende así. Si yo entiendo que soy hechura de Dios, tengo que entender que necesito de su misericordia y me puedo conectar con Dios con la oración. Ojalá que nosotros lo podamos entender. Si también tenemos en cuenta lo que dice en el Salmo 63, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Nosotros tenemos que madrugar por Dios, para agradar a Dios. El ser humano se levanta, madruga por sus proyectos, por sus inquietudes. Dios lo permite. En ese salmo, si uno lo analiza, ahí tenemos bastante para entender, para aprender. Ay, cómo era la voluntad del salmista. Nosotros también lo tenemos que entender. Dios quiere que yo lo entienda, que va de acuerdo con su palabra. Pero el ser humano no lo entiende así. Vive lo que quiere, hace lo que quiere y se distancia de Dios. Yo tengo que estar unido a Dios con mi comportamiento. Pero el ser humano eso no le cabe en su fe, en su creencia. Por eso Dios quiere que yo me aperciba de su palabra. Que en mí haya la voluntad de cambiar mi fe, mi comportamiento. Yo no puedo seguir con mi razonamiento. El mundo no puede continuar con sus razonamientos, con su fe. Es la fe que Dios ha determinado. Y cuando el ser humano se vuelva a Dios, lleve a la práctica esas armas, haga uso de ellas, habrá una respuesta para Venezuela y para el mundo entero. Pero el ser humano, como en él impera su lógica, su fe, se distancia de Dios y va como un barco a la deriva. Por eso ahora es nuestro momento. Los que creemos en Dios, que nosotros haya la voluntad de seguir sus normas. Y si lo entendemos así, Dios derramará bendiciones, porque Dios tiene mucho para derramar. La paz, esta es mi opinión, depende de nuestro comportamiento. Cuando el ser humano se vuelva a Dios, rectifique en su vida, dependa de su palabra, en él haya voluntad de agradar a Dios, Dios derramará bendiciones. Dios no se complace en las injusticias, en los sufrimientos que no faltan por todas las partes. Por todas las partes el sufrimiento. En algunos casos ese sufrimiento es producto de nuestro comportamiento. Yo les quiero decir algo. En el
1991 me comprometieron para formar parte de una escuela de evangelización. Recuerdo que allí fuimos 40 personas. Dios a una les dijo de ellas: los he sacado de su trabajo, de sus familiares, porque hay mucho dolor en Venezuela. Se entiende que si nosotros le hablamos a la gente, si la gente se convierte, va a salir de ese sufrimiento. Esta es mi opinión. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en Venezuela? Pero no solamente en Venezuela. Esta es mi opinión. Porque hay mucho desorden. Por eso el ser humano se tiene que volver a Dios. Que no se dé el cambio. Que dependa de su palabra. Y entonces Dios derramará bendiciones. Lo que uno siembra, cosecha. Esta cita ya la he dicho en otras ocasiones. Oseas 8:7. El que siembra vientos recoge tempestades. Lo que uno siembra, cosecha. Lo que voy a decir muchos no lo van a entender. Este país, Venezuela, ha sembrado mucho desorden. Y ahora lo estamos cosechando. Nosotros los que estamos viviendo en Venezuela, tenga la idea que tenga, sea del partido que sea de la creencia que tenga, tiene que entenderlo así. El ser humano, dejándose llevar por sus pensamientos, por sus ideas, no está por encima de Dios. Nosotros tenemos que llegar a esa conclusión. Por eso yo entiendo que en este caso somos responsables en este país, adecos, copellanos, chavistas, extranjeros que me incluyan y las mismas iglesias. Nosotros tenemos que entenderlo así, esa es mi creencia. Por eso aquella criatura que quiera Venezuela, que les duela Venezuela, a mí me duele lo que estamos viviendo y a muchas personas. Entonces hay una respuesta, que haya vigilias, que haya oración, encuentros con Dios. Cuando el pueblo de Israel se volvía a Dios, tomaban en consideración los ayunos, las oraciones, Dios derramaba bendiciones. Nosotros hoy lo tenemos que entender. Tenemos que volvernos a Dios, hacer uso de esas almas. Y Dios derramará bendiciones. Pero al ser humano le cuesta entender el lenguaje de Dios. Y por eso hace lo que quiere, vive lo que quiere, se distante de Dios. Dios ha dejado un modo de vida para seguirlo. Y cuando nosotros lo entendamos así, lo sigamos, Dios derramará bendiciones, porque Dios tiene mucho para derramar. El que siembra escasamente, cosecha escasamente. Así lo entendía el apóstol Pablo. Por eso si yo quiero a Venezuela, tengo que depender de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, 15, versículo 5 y 6 dice allí: al igual que los sarmientos están unidos a la vid para que den fruto, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Entonces tenemos que llegar a esa conclusión. Tenemos que unirnos a Dios en la forma que Dios lo ha determinado. Ojalá que esto, aquellas criaturas que lo puedan ver y escuchar, lo entiendan, que hay que volverse a Dios. Si también tenemos en cuenta lo que dice en el Salmo 133. Gustad y ved qué bueno que estén los hermanos juntos en armonía, porque allí Dios derrama bendición y vida eterna. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Filipenses 2, del 2 al 4, que todos tengan el mismo sentir,
tenemos que tener el mismo sentir. No debe de haber enfrentamientos. Por esto de las religiones y de las creencias políticas, el ser humano se enfrenta, se destruye, planifica encuentros violentos, inventa armas mortíferas para destruirse a sí mismo. Eso no viene de Dios. Y esto, los políticos, sean de donde sean, tengan la creencia que tengan, lo tienen que entender. Casi todos los partidos políticos desembocan en la violencia. Dios no se complace en eso. Dios no manda eso. Eso viene de los humanos que son dirigidos por el diablo. Tanto conocimiento, tanto intelecto, tanta sabiduría y el ser humano, todos no llegan a entenderlo, eso. Y también tenemos en cuenta lo que dice en Amós 3:3. Si dos no se ponen de acuerdo, ¿cómo podrán caminar juntos? Hoy los humanos, estemos donde estemos, en el país que estemos, tenemos que estar unidos, ponernos de acuerdo. Nosotros lo queramos entender o no, siempre tenemos que depender de las normas que Dios ha dejado. Estos los que estamos en esta tierra, tengan la creencia que tengan, sean lo que quieran que sea, lo tienen que entender. A ver si hay algún inteligente que puede contradecir lo que estoy diciendo. No me las quiero dar ni de profeta ni de inteligente. Pero a mí mi fe me compromete a expresarme en esta forma. Porque la palabra de Dios no está encadenada. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. No me las quiero dar de entendido. Ojalá que aquellas criaturas que lo puedan ver, lo puedan escuchar, sirva para ellos de reflexión. Para que puedan divulgar algo de lo que Dios les ha introducido en su mente. Dios nos inquieta a hacer ciertas cosas, nos inculca pensamientos, normas que vienen de Dios. El diablo me inculca también la violencia, las perversidades, el enfrentamiento. Ahí podemos entender que están las dos tendencias. Yo me tengo que dejar por la palabra de Dios, escuchar su voz. El mundo este en el cual estamos, todos los moradores, desde oriente a occidente, del norte al sur, lo tendríamos que entender. Pero el ser humano, dejándose llevar por su lógica, bueno, de lógica nada, de sus pensamientos, de sus mentiras, se distancia de Dios y desemboca en lo que dije anteriormente, en la violencia, en todo eso, negativo. Por eso este país y los demás tienen que cambiar su comportamiento, depender de su palabra, volver a Dios. Y cuando nosotros los moradores lo entendamos así, nos volvamos a Dios para sobrar las cárceles. Todo eso que es común, por todas partes, desorden, violencia, enfrentamiento. Esa es la lógica, bueno, de lógica nada. Ese es el proceder de los humanos. Así es la verdad. Por eso el ser humano tiene que escuchar su voz, que sea dirigido por su palabra, o como dice Romanos 8:14, los que son movidos por el Espíritu Santo son llamados hijos de Dios. Hoy muchas personas podrán estar en la iglesia, escucharán su palabra, pero no siempre están dirigidos por el Espíritu Santo. Ojalá que me estuviese equivocando. Si este país está consagrado a Dios, lo tiene que demostrar
con los frutos del Espíritu Santo. Consagrarse significa dejarlo del mundo. El que ama las cosas del mundo, el amor de Dios no mora en él. Está citada en la recita varias veces. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Apocalipsis 3, versículo 3 al 5. El que venciere, yo lo vestiré de vestiduras blancas, y jamás borraré su nombre del libro de la vida. Vencer al mundo. En ese mismo capítulo, versículo 21, dice allí Jesucristo: yo vencí al mundo y me junté junto de mi Padre. Si ustedes vencen al mundo, se juntarán junto de mí. Esta cita nos tendría que decir bastante. Tenemos que vencer al mundo. Las cosas que el mundo nos ofrece no concuerdan con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar claros en nuestra fe, sobre todo los que escuchamos la palabra de Dios, los que vamos a la iglesia. Al ir a la iglesia yo tengo que escuchar su palabra. Eso tiene que ser para mí reflexión, estímulo, para que en mí se dé el cambio, que yo sepa cómo me tengo que comportar. Hoy muchas personas no saben cómo se tienen que comportar delante de Dios, porque no dan oídos a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar claros. Dios ha dejado un modo de vida para seguirlo. Mientras que el ser humano lo esté rechazando, irá como un barco a la deriva. Hoy muchas personas serán lo que quiera que sean, tendrán conocimientos, pero no saben a dónde van. Qué lamentable es eso, que los humanos no sepan a dónde van, porque para ellos lo que cuenta es lo que el mundo les ofrece. Dios me ofrece más. Que Dios les guarde grandemente. De momento pues lo finalizamos. Hasta la próxima vez, si Dios quiere que mostremos otro video, pues que sea así. Que Dios guarde grandemente.